Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a continuar resolviendo ecuaciones diferenciales de primer orden. Trabajaremos el método número 4, el cual se llama ecuaciones diferenciales lineales. Vamos a ver cuál es la ecuación que vamos a trabajar el día de hoy. La ecuación derivada de y con respecto a x más p de xy es igual a f de x. Se llama ecuación diferencial lineal de primer orden. Es decir, esta viene siendo la forma general de una ecuación diferencial que llamamos lineal de primer orden. Ahora, ¿cómo la vamos a resolver? Así como en las exactas, nosotros vimos un procedimiento informal para resolverlas en un video anterior. Comentamos que también existe su procedimiento formal. Algo parecido ocurre con esta ecuación diferencial lineal. Necesitamos un factor integrante para poder resolverla, pero lo haremos de una manera un tanto informal. Vamos a ver cómo. El procedimiento formal para resolver una ecuación lineal sugiere que ésta se multiplique por el factor integrante conocido, FI, significa factor integrante, igual a E a la integral de P de X dx. Es decir, que para poder resolverla debemos utilizar un factor integrante, es decir, debemos multiplicar toda la ecuación diferencial por este factor, identificando por supuesto que P de X es la función que aparece aquí en la ecuación lineal. Entonces, si multiplicamos toda la ecuación por este factor integrante, nos quedaría algo así. El primer término, aquí lo tenemos, lo estamos multiplicando por e a la integral de p de x de x, aquí está, más vemos que p de xy, aquí lo tenemos, también ya está multiplicado por el factor integrante. Vemos también que del otro lado de la igualdad, la función f de x también ya la estamos multiplicando por este factor integrante. Ahora, el procedimiento formal sugiere que simplifiquemos todo este resultado de tal modo que al final nosotros podamos despejar la variable y, que viene siendo la variable dependiente o la función desconocida. Aquí está, mira, y es la variable dependiente que también llamamos función desconocida. ¿Sí? Entonces, ese procedimiento de hacer el despeje no te lo estoy publicando aquí. Aquí directamente ya tenemos la y despejada. La y nos quedaría como la integral de e a la integral de p de x de x, que es el factor integrante, multiplicando a f de x, que es esta función con respecto a x, y dividido el resultado entre el factor integrante e a la integral de p de x con respecto a x. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a utilizar esta formulita como una fórmula recursiva, ¿sí? Es decir, que para poder resolver esta ecuación diferencial lineal, vamos a necesitar obtener el factor integrante, ¿sí? Sustituyendo p de x aquí en la formulita del factor integrante para obtenerlo. Y vamos a necesitar sustituir f de x aquí también en la fórmula. Resolviendo la integral y dividiendo entre el factor integrante, vamos a tener la solución de la ecuación diferencial lineal. Tal vez el método sea un tanto informal, pero te quiero decir una cosa. Si tenemos una ecuación diferencial lineal y todo el tiempo la queremos resolver multiplicando por el factor integrante, simplificando y despejando la variable dependiente, en este caso la y, siempre vamos a llegar al mismo resultado, siempre te va a dar esta formulita. Así que creo yo que no hay necesidad de utilizar el procedimiento formal. Directamente vamos a utilizar esta formulita para resolver la ecuación diferencial lineal. Este exponencial, al igual que este, son el factor integrante, es por eso que aquí te lo estoy especificando así, como y igual a la integral del factor integrante por la función f de x con respecto a x sobre el factor integrante. Muy bien, vamos a resolver el primer ejemplo. Tenemos 1 más x por la derivada de y con respecto a x menos xy igual a e a la x por x más x al cuadrado. Lo primero que quiero que observes es que la forma general de la ecuación lineal, que mira aquí la tengo otra vez, tiene que la derivada de y con respecto a x
su coeficiente siempre debe de ser 1. Por lo tanto, nosotros tenemos que eliminar este coeficiente para la derivada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí dice, dividiendo entre 1 más x y simplificando. Vamos a darle la forma de esta ecuación diferencial lineal. Dividir entre 1 más x nos referimos a toda la ecuación diferencial. Los tres términos que aparecen aquí, tanto los de este lado como la función que aparece de este lado, debe de dividirse entre 1 más x para que la igualdad se siga cumpliendo. Tiene que ser toda la ecuación diferencial. Entonces, si dividimos el primer término, pues aquí está, nos quedaría derivada de y con respecto a x. Si dividimos el segundo término entre 1 más x, nos quedaría menos x entre 1 más x por y. Quiero que te des cuenta que aquí decidí poner la y a un ladito, ¿sí? Para que se te haga más fácil reconocer quién es p de x. P de x es la función que multiplica a la y. Entonces, en lugar de escribir aquí menos xy todo entre 1 más x, pues mejor expresamos el 1 más x dividiendo a la x y la y le ponemos a un ladito, ¿sí? Del otro lado vamos a tener e a las x por x más x cuadrada entre 1 más x. Aquí está. Esta ecuación, por supuesto que tenemos que simplificarla al máximo. Nos damos cuenta que si sacamos aquí un factor común, una x entre 1 más x, vamos a poder simplificar más la ecuación diferencial. Por lo pronto nos va quedando derivada de y con respecto a x menos x entre 1 más x por y va a ser igual a e a la x. Luego sacamos un factor común. X que multiplica 1 para que me dé x y a más x para que me dé x cuadrada. Por lo tanto, aquí quedaría 1 más x. Al eliminarlo entre el 1 más x de abajo, la ecuación diferencial nos quedaría derivada de y con respecto a x menos x entre 1 más x por y es igual a e a la x por x. E a la x por x. Esta ecuación diferencial vamos a compararla con su forma general y pues nos damos cuenta que ya quedó, ¿verdad? P de x es menos x entre 1 más x y f de x sería e a la x por x. Aquí lo estamos especificando, tanto p de x como f de x. Pero quiero que observes también que estamos diciendo que la ecuación es lineal en la variable y. Tenemos que decirlo. ¿Por qué es lineal en la variable y? Bueno, porque la y aquí es mi variable dependiente. Puede suceder que se tengan ecuaciones diferenciales que son lineales, pero que la y no es la variable dependiente, sino la x. Esto lo vamos a ver en un siguiente ejemplo. Muy bien. ¿Qué sigue? Aquí tenemos la fórmula recursiva. Hay que sustituir aquí el factor integrante, por lo tanto tenemos que calcularlo. Lo sustituiríamos aquí y también abajo. Y por supuesto aquí vamos a sustituir esta función. Pero primero hay que calcular el factor integrante tomando en cuenta que p de x es menos x entre 1 más x. Recordamos que la formulita para el factor integrante es e a la integral de p de x con respecto a x. Entonces, teniendo p de x como esta función, aquí está, mira, aquí voy a anotar la formulita. Tenemos que el factor integrante es fi es e a la integral de p de x con respecto a x, o sea, e a la menos la integral de x entre 1 más x con respecto a x. Ya mandamos el signo para afuera, me regreso para que vean nuevamente p de x. Aquí está. Este signo ya lo mandé para afuera, ¿sí? Aquí está. ¿Cómo vamos a resolver esta integral? Bueno, una manera es utilizando un artificio algebraico. Ya hemos hablado de los artificios algebraicos y he de hecho manifestado la necesidad de utilizarlos siempre que podamos porque nos simplifican bastante los procedimientos. Necesitamos que aquí abajo tengamos un 1 más x o x más 1, da lo mismo. Por lo tanto, a la x de arriba le sumaríamos 1 y le restaríamos 1. Luego de hacer eso, separaríamos en dos integrales. Aquí ya las separé, pero ya simplificadas. Por ejemplo, la primera integral sería integral de 1 más x entre, bueno, x más 1 entre 1 más x, que es 1,
por dx me daría esta integral, multiplicando por el signo de afuera, menos la integral de la diferencial de x es lo que quedaría. Siguiente integral. Tenemos menos la integral de menos 1 entre 1 más x por la diferencial de x. Me daría positivo integral de 1 entre 1 más x con respecto a x. Y ahora sí, ya podemos resolver cada una de las integrales. Nos quedaría e a la menos x, que será la primera integral, más el logaritmo de 1 más x, que sería el resultado de la segunda integral. Siempre que en el factor integrante una integral nos dé como resultado un logaritmo, es necesario que lo simplifiquemos. No lo podemos dejar así. Hay que aprovechar que aquí tenemos como base la función exponencial. Entonces voy a separar en dos exponenciales. E a la menos x sería la primera y e a la logaritmo de 1 más x sería la segunda. Observamos que aquí el logaritmo se puede eliminar con el exponencial para que el factor nos quede e a la menos x, aquí está, por 1 más x. Aquí está. Por lo tanto, ya simplificado, el factor integrante nos quedaría e a la menos x por 1 más x. Listo. Entonces, vamos a sustituir en la fórmula. Vamos a recordar cuál era la fórmula, ¿sí? Es la integral del factor integrante por f de x con respecto a x sobre el factor integrante. Hay que sustituir factor integrante y f de x. Entonces tenemos y igual a la integral del factor integrante, que es e a la menos x por 1 más x. Aquí está. Multiplicando por f de x. Aquí está la f de x, e a la x por x. Aquí está, e a la x por x. Sobre el factor integrante, que es e a la menos x por 1 más x. Aquí está. Se trata de resolver la integral de arriba y tratar de simplificarla si es que se puede con el término de abajo. Entonces, para resolverla, pues vamos a observar que e a la menos x por e a la x, pues me da la unidad. Por lo tanto, aquí puedo multiplicar 1 más x por x, que me quedaría x más x cuadrada. Aquí está, muy sencilla queda la integral. El resultado sería x cuadrada entre 2 más x cúbica entre 3 más la constante. Quiero que observes que al resolver la integral, acá en el factor integrante, no hay necesidad de que nosotros agreguemos ninguna constante de integración. Si lo hacemos finalmente no pasa nada, esa constante se va a simplificar siempre en el resultado final, ¿sí? En cambio aquí, bueno, sí, aquí sí es necesario que nosotros la sumemos, ¿sí? Entonces vamos a simplificarlo. Tratando de que quede una sola fracción, pero simplificado el resultado, la manera de proceder puede ser la siguiente. Para quitar este 2 y este 3, podemos multiplicar arriba y abajo, ¿sí? Arriba y abajo por 6. Por ejemplo, si multiplico abajo por 6, pues me queda 6 e a la menos x por 1 más x. Aquí está. Y si multiplico arriba por 6, me quedaría que 6 entre 2 es 3 por x cuadrada, 3x cuadrada. Luego 6 entre 3 es 2 por x cúbica, 2x cúbica. Y 6 por c, pues sería otra constante. Le llamaríamos C1. C1 sería 6 por c. Aquí está ya la C1. ¿Sí? Y finalmente, bueno, podemos dejar el resultado así, es correcto. Pero podemos trabajar el exponencial. Se puede quedar así con potencia negativa, pero al subirlo podemos ver que la potencia la podemos expresar en positiva, ¿sí? Los dos resultados son correctos, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos yo lo tomaría como correcto. Entonces, este e a la menos x, lo único que se hizo fue subirlo con potencia positiva. De tal modo que al final la solución general sería e a la x, que multiplica a 3x cuadrada más 2x cúbica más c1, aquí está, sobre 6 por 1 más x. Aquí se tiene ya finalmente la solución general de la ecuación del ejemplo número 1. Muy bien. Pero decíamos que las ecuaciones diferenciales lineales también pueden ser lineales en x.
Dice, cuando x es la función desconocida o variable dependiente, la ecuación diferencial puede ser lineal de la forma derivada de x con respecto a y más p de y por x igual a f de y. Bueno, lo único que hicimos fue intercambiar las variables, ¿verdad? Si la x se está cambiando por la y la y por la x. Lo mismo aquí sería, en lugar de p de x sería p de y, aquí en lugar de y sería x y aquí en lugar de f de x sería f de y. Esta es una ecuación diferencial lineal en la variable x. Veamos el ejemplo. Tenemos y por la diferencial de x más 2xy cuadrada menos 2y por la diferencial de y igual a 0. Quiero que hagas el intento de tratar de llevar esta ecuación diferencial a una lineal en la variable y. Y claro que no se va a poder. Para llevarla a la forma que vimos en un inicio, que fue esta, ¿sí? Si checamos, aquí tenemos derivada de y con respecto a x, ¿sí? Entonces, tendríamos que dividir toda la ecuación diferencial sobre dx. Toda la ecuación diferencial se dividiría entre dx para que aquí nos quede derivada de y con respecto a x. Nos vamos a dar cuenta que no vamos a poder llegar a la forma de la ecuación lineal en la variable y. No es posible. En cambio, a esta forma sí lo vamos a poder lograr. ¿Sí? Te dejo de tarea que lo intentes, que intentes llegar a la otra forma para que veas que no es posible lograrlo. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación? Primero vamos a llevarla a esta forma. Hay que dividir entre dy, pero por ejemplo, yo quiero tener aquí derivada de x con respecto a y, pero una vez más la derivada tiene coeficiente 1, por lo tanto significa que pues no solamente voy a dividir entre la diferencial de y, sino también tengo que dividir entre y para quitar esta y de aquí. Es por eso que aquí ves dividiendo entre y de y simplificando. Quedaría de la siguiente manera. Y de x entre y de y quedaría derivada de x con respecto a y. Ahora, al dividir todo este término entre la diferencial de y, bueno, pues al dividir entre la diferencial de y, pues vamos a eliminar la diferencial de y. Y al dividirlo entre y, vámonos de uno por uno. X entre y, aquí está. 2xy cuadrada entre y, aquí está. 2xy. Menos 2y entre y, aquí está. Quedaría menos 2. ¿Sí? Ahora, aquí necesitamos encontrar el término p de y que multiplica a x. Significa que de alguna manera nosotros tenemos que asociar los términos que contengan la x, que serían estos dos. Este menos 2 lo tendría que pasar del otro lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no contiene el término, no contiene una x. Acuérdate que la x es la variable dependiente. El 2 no la contiene. Por lo tanto, el 2 tiene que irse del otro lado. Por lo tanto, estos dos términos que son los que sí contienen la x, vamos a factorizarlos, es decir, vamos a sacar la x de factor común. Y de una vez la voy a sacar aquí a un ladito, así como viene aquí. Sacamos la x de factor común. ¿Sí? ¿A qué multiplicaría para que me dé x sobre y? Pues a 1 sobre y. Aquí está. Más, ¿a quién multiplicaría x para que me dé 2xy? Pues a 2y. De tal manera que si observa bien, esta ecuación diferencial ya es lineal en la variable x, en donde p de y es 1 entre y más 2y, aquí está, y f de y es la función 2, aquí la tenemos ya, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a obtener el factor integrante y vamos a utilizar la fórmula recursiva. Recordemos que p de y es 1 entre y más 2y. El factor integrante sería e a la integral. Aquí cambiamos en lugar de la función p de x tendremos la función p de y por supuesto la resolveríamos con respecto a la variable y. P de y, una vez más me regreso para que veas que es 1 entre y más 2y. Aquí está, la estoy sustituyendo como 1 entre y más 2y. Son dos integrales. La primera integral es la integral de 1 sobre y con respecto a y,
que me daría logaritmo de valor absoluto de y. Y 2 veces la integral de y con respecto a y, bueno, esta sería y cuadrada entre 2, se eliminaría el 2 y nos quedaría solamente y cuadrada. Una vez más, aquí me aparece un logaritmo, tenemos que eliminarlo, vamos a separarlo como e a la logaritmo de y, que sería y, que multiplica a e a la y cuadrada. Aquí está. Recuerda que son propiedades de los logaritmos, que a estas alturas del método de las lineales ya pues debes de conocerla, ¿sí? Para saber dominarlas. Factor integrante quedaría y por e a la y cuadrada. Vamos a observar que la fórmula recursiva pues también cambia, ¿verdad? La y cambió por la x, aquí está. Tenemos x igual a la integral del factor integrante. Aquí en lugar de f de x sería f de y. Integraríamos con respecto a y y dividiríamos entre el factor integrante. Vamos a sustituir. Tenemos x es igual a la integral del factor integrante que es y por e a la y cuadrada. Aquí está. Por f de y. Me regreso para que observes que f de y es 2. ¿Sí? Aquí está, ¿sí? Con respecto a y sobre el factor integrante que sería y por e a la y cuadrada. Aquí está. Ahora, esta y la puse aquí a un ladito junto con el 2, pues para que comprobemos que 2y diferencial de y es la derivada de y cuadrada, lo que significa que esta integral está completa y que me arroja el exponencial e a la y cuadrada, ¿sí? Más la constante. Insisto, esta integral está completa porque si hacemos un cambio de variable, lo haríamos en la potencia de la e. La u sería y cuadrada y la derivada sería 2y con respecto a y. Es decir, tendríamos e a la u de u, que me va a dar e a la u más e, en donde la u es, por supuesto, y cuadrada. Y todo eso sobre y por e a la y cuadrada. Bueno, aquí te sugiero dos tipos de solución general. La podemos expresar así, de hecho así lo expresé al final, ¿verdad? ¿Sí? Pero también se vale eliminar e a la y cuadrada, o más bien dividir estos dos términos, e a la y cuadrada y la constante, entre e a la y cuadrada, nada más entre e a la y cuadrada, ¿sí? La y ahí se queda, ¿de acuerdo? Entonces, e a la y cuadrada entre e a la y cuadrada me queda 1. Y c entre a la y cuadrada, pues sería c por e a la menos y cuadrada. Esta solución, por supuesto que es correcta, ¿sí? Pero también la anterior es correcta. Yo la expresé así, es igualmente posible que la expreses así, ¿sí? Solución final, x es igual a e a la y cuadrada más c sobre y por e a la y al cuadrado. Correcto. Aquí resolvimos entonces una ecuación diferencial que es lineal, pero en la variable x, siendo x la función desconocida o variable dependiente y la y la variable independiente. Muy bien. Finalmente, vamos a resolver este ejemplo. Es una ecuación diferencial lineal o vamos a tratar de llevarla a la lineal en y. Claro que sí. Pero vamos a sujetarla a una condición. Tenemos derivada de y con respecto a x es igual a 2y más x que multiplica a e a la 3x menos e a la 2x. Esta ecuación diferencial va a estar sujeta a la condición y de 0 igual a 2. Correcto. Vamos a calcular la solución general y al final, pues, recuerda que hay que sustituir la condición para obtener el valor de la constante de integración. Te recuerdo que una ecuación diferencial expresada así se llama problema de valor inicial, ¿ok? Que ya anteriormente en otros videos lo hemos venido trabajando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, vamos a observar que estos dos términos, vamos a tomar esto vamos a tomarlo como un solo término porque de hecho es un solo término, ¿sí? Observamos que todo el término depende de x, pero este depende de y. Este tiene la variable y, ¿sí? Significa que uno de estos dos términos tenemos que pasarlo del otro lado. ¿Cuál debe ser? Pues vamos a observar nuevamente, ¿sí? La forma general de la ecuación lineal, el término que debe estar de este lado
es el que tiene la función desconocida y, ¿sí? Por lo tanto, este 2y lo mandamos del otro lado como menos 2y. Y ya, esta ecuación diferencial ya es lineal en la variable y, en donde p de x valdría menos 2 y f de x sería x por e a la 3x menos e a la 2x. Aquí está f de x. Entonces, vamos a resolverla. El factor integrante es e a la integral de p de x con respecto a x, porque es lineal en y, ¿sí? P de x sería menos 2. Tenemos entonces e a la menos la integral de 2x, o sea, e a la menos la integral de 2 de x, o sea, e a la menos 2x sería nuestro factor integrante. ¿De acuerdo? Y ya tenemos quién es la función f de x. Por lo tanto, vamos a sustituir en la fórmula recursiva, que vuelve a ser la integral del factor integrante por f de x con respecto a x entre el factor integrante, ¿sí? El factor integrante sería e a la menos 2x, aquí está, mira, aquí ya la estoy sustituyendo. F de x, aquí está. X por e a la 3x menos e a la 2x, aquí está, ya la estamos sustituyendo, ¿sí? Con respecto a x se resolverá la integral y la dividimos entre el factor integrante que sería e a la menos 2x. Aquí está, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Aquí es necesario que multipliquemos e a la menos 2x por x, lo multipliquemos por estos dos términos. El primer producto sería e a la menos 2x por e a la 3x, nos daría integral de x por e a la x. Así es, al hacer la resta de las potencias nos quedaría e a la x. Luego, e a la menos 2x por e a la 2x. Bueno, aquí estos exponenciales tienen la misma potencia pero con signo contrario. Por lo tanto, nos quedaría e a la 0 que es 1. Por x nos quedaría x. Muy bien. La integral de x a la x la puedes resolver mediante una fórmula, pero también puedes trabajar la integral por partes, ¿sí? Si utilizas una fórmula, la fórmula nos daría en la solución de la integral de x e a la x con respecto a x, nos daría x e a la x menos e a la x. Insisto, la integral de x a la x con respecto a x nos va a dar x e a la x menos e a la x. Puedes usar una fórmula, insisto, o bien puedes usar la integración por partes. Menos la integral de x sería menos x cuadrada sobre 2 más la constante. ¿Ok? Ahora aquí tenemos dos opciones de simplificación. Podemos multiplicar arriba y abajo por 2 para eliminar este cociente, ¿sí? O bien podemos pasar este exponencial hacia arriba con potencia positiva, o lo que es lo mismo, dividir cada uno de los 4 términos entre e a la menos 2x, ¿sí? Claro que se trata de que nos quede con potencia positiva, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el primer término, al tener x, e a la x entre e a la menos 2x, ¿sí? O lo que es lo mismo, x a la x por e a la 2x positiva, nos quedaría y igual a x por e a la 3x. Sí, creo que es más fácil decir que lo pasamos hacia arriba con potencia positiva. Así es. Entonces, e a la 2x, que multiplica a e a la x, nos daría menos e a la 3x. E a la 2x, que multiplica a menos x cuadrada entre 2, nos daría menos x cuadrada por e a la 2x entre 2. Y e a la 2x por c nos daría c por e a la 2x. ¿Okay? Entonces, esa es una manera de simplificar el resultado. Esta sería, por lo tanto, la solución general. Pero vamos a recordar que tenemos un problema de valor inicial. Hay que sustituir la condición y de 0 igual a 2. Cuando x vale 0, la y es igual a 2 y con ello vamos a obtener el valor de la constante de integración. Cuando x vale 0, aquí está, y vale 2. Entonces, nos quedaría sustituir aquí x igual a 0, ¿sí? Y aquí también 0. La y valdría 2, ¿sí? 2 es igual a 0 por e a la 3 por 0, menos e a la 3 por 0, menos 0 por e a la 0 entre 2, más c por e
a la 2 por 0. Aquí está. Entonces igual a 0 por e a la 0, menos c a la 0, menos 0 al cuadrado por e a la 0 entre 2, más c por e a la 0. ¿Qué nos quedaría? Bueno, se elimina este término y este. Aquí nos quedaría menos 1. Aquí nos quedaría más c. De este lado tendríamos 2. Por lo tanto, la c valdría 3. Muy bien. Este valor de c igual a 3 lo vamos a sustituir aquí. ¿De acuerdo? Para que al final tengamos una solución particular. Sustituyendo c igual a 3 en la solución general, se tiene la solución particular. Y igual a x a la 3x menos c a la 3x menos x cuadrada por e a la 2x entre 2 más 3 por e a la 2x. Esta sería la solución particular del problema de valor inicial que te acabo de presentar. Muy bien. Entonces, en este video nosotros aprendimos a resolver ecuaciones diferenciales lineales, tanto lineales en X como lineales en Y. Nos vemos en el siguiente video tutorial.